Buenos días, yo soy de la Facultad de Biotecnología y mi nombre es Sol. Y a continuación les voy a explicar sobre qué son los diagramas de fases unitarios, binarios y ternarios. Para comenzar, eh, es bueno comenzar con el concepto de qué es un diagrama de fase. Un diagrama de fase es en el cual se representan las fases y estado en el que puede estar diferentes concentraciones de materiales que formen una aleación a distintas temperaturas. La mayoría son construidos en base a condiciones de equilibrio. Tenemos diferentes tipos. En este caso tenemos un diagrama de fase unitario. Un diagrama de fase unitario es un diagrama en el que muestra los cambios de fase de un sistema termodinámico en función de dos parámetros. Generalmente son la temperatura y la presión. Estos parámetros son independientes cuando solo se tiene un componente en el sistema para representar. El diagrama de fase refleja cómo las fases de un sistema termodinámico evolucionan a medida que cambian las condiciones de temperatura y presión. En este caso se representan los estados sólido, líquido y gaseoso. Como ejemplo tenemos un diagrama de fase del agua en el cual tenemos en el punto A tenemos un punto triple, en el punto B tenemos un punto de fusión, en el punto C tenemos un punto de ebullición, en el punto D tenemos una presión crítica y en el E un punto crítico. Tenemos también diagramas de fases binarios. Un diagrama de fase binario es un gráfico en el cual nos muestran diferentes fases de una mezcla de dos componentes a diferentes temperaturas y presiones. Este se diferencia del diagrama de fase unitario porque representa dos componentes. Mm. En el diagrama de fase unitario tenemos diferentes, como es un sistema binario isoformo, en el cual dos metales son solubles mutuamente en todas las proporciones y en todos los estados, ya sea líquido, sólido y gaseoso. Este sistema binario isoformo se puede representar de dos formas. En una forma tridimensional, en un diagrama de presión, temperatura y composición. Este tipo es muy complicado, así que por eso se utiliza un corte de la presión constante, una atmósfera, del diagrama tridimensional, que sería presión, temperatura y composición, como se observa a continuación. También tenemos sistemas binarios eutécticos. Es un sistema donde la adición de un componente a otro causa la distilación del punto de fusión. Las curvas de los líquidos pasan por una temperatura mínima llamada punto eutéctico. En este diagrama se pueden distinguir dos fases sólidas. Estas fases se consideran por una parte como soluciones sólidas limitadas debido a que el rango de estabilidad de cada una se extiende solo parcialmente a través del diagrama, y por otra parte como soluciones sólidas terminales, En este diagrama, como podemos ver a continuación, están presentes tres regiones bifásicas llamadas L más alfa, L más beta y alfa más beta. Tenemos un sistema binario eutéctico. Este involucra tres fases sólidas. En el enfriamiento de una fase sólida se descomponen otras dos fases sólidas. Durante el calentamiento ocurre la reacción inversa, como se puede ver a continuación. Tenemos un sistema binario monotéctico en la que una fase líquida se descompone con la disminución de la temperatura en una fase sólida y una nueva fase líquida, como se puede ver a continuación en el gráfico a representar. Tenemos un sistema binario peritéctico en el cual la reacción que caracteriza a este sistema es aquella que se manifiesta cuando, en la medida de que cae la temperatura o desciende la temperatura, dos fases dan lugar a la formación de una nueva fase sólida. En otras palabras, la fase sólida funde incongruentemente, como se puede ver a continuación en el diagrama. Tenemos un sistema binario sintético, el cual consiste en la descomposición de una fase sólida en dos líquidos invisibles cuando se eleva la temperatura de aleación, como se puede ver a continuación en la representación. Tenemos también como último un sistema binario peritectoide. Este involucra solamente fases sólidas y nada más, como se puede ver a continuación en la representación gráfica del diagrama. Tenemos a continuación los diagramas de fases
ternarios, que muestran diferentes fases de una mezcla de tres componentes a diferentes presiones y temperaturas. Por lo general, hemos visto que el rasgo que se repite es de diagramas unitarios que solo representan un componente. Diagramas bidimensionales representan dos componentes y los diagramas ternarios representan a tres componentes. Y todos se rigen en base a la presión y a la temperatura. Este diagrama de fase ternario se representa en base a un triángulo de composición, como podemos ver en la siguiente figura, y como ejemplo también tenemos a sistemas ternarios isomórficos. Es un sistema ternario en el cual la temperatura de equilibrio se dibuja en un eje perpendicular a la página y al triángulo de composición, formando una figura tridimensional. Implica que de algún modo la lectura e interpretación de los diagramas ternarios, en contraste con los diagramas binarios, las siguientes gráficas muestran un sistema ternario isoforme, con con su solubilidad completa en la especie sólida, líquida y en todos, como se observa a continuación. Como un ejemplo de diagrama ternario tenemos el siguiente gráfico. Ya. Tenemos como cambios que pueden ocurrir en la entalpía en un cambio de fase. Son, como ya sabemos, durante un intercambio de fase se produce un intercambio de energía en forma de calor entre el sistema y el entorno. La entalpía representa la cantidad total de energía de un sistema que experimenta el cambio en este proceso. En los procesos de fusión y vaporización se requiere una cantidad específica para romper enlaces moleculares y permitir que las moléculas se muevan más libremente en una fase diferente. Esta energía se llama entalpía de fusión o entalpía de vaporización y representa la cantidad de energía necesaria para que un mol de un compuesto se funda o se vaporiza a una temperatura y presión dadas. Como podemos tener de conclusión, significa que durante los procesos de solidificación y condensación de energía se libera, lo que significará que la entalpía disminuirá. En cambio, los cambios que pueden ocurrir en la entropía son diferentes. También hay un cambio de entropía. La entropía es una medida del grado del desorden de un sistema y aumenta durante el cambio de fase sólido a líquido y de líquido a gas, porque las moléculas se vuelven mucho más desordenadas y tienen libertad de movimiento. Este aumento de entropía se reflejará como un valor positivo. Por el contrario, durante el cambio de fase de gas a líquido o de líquido a sólido, el sistema se vuelve más ordenado y la entropía disminuirá. Esta disminución de entropía se refleja como un valor negativo en el cambio de entropía. En resumen, durante un cambio de fase, la entropía se puede reflejar como el grado de desorden u orden que experimentará el sistema al pasar de una fase a otra. Esto ha sido todo. Muchas gracias.